nombre es Axel Romero y te doy la bienvenida a este AppSheet Tips and Tricks. Recuerda que este video, este formato es mucho más avanzado de lo que regularmente vengo creando, ¿vale? Esta es la parte número 2. Si de pronto no viste la parte número 1, aquí está apareciendo pues la carta para que vayas a verlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar con la extracción de estos atributos y justamente con una acción vamos a pasar esos atributos a otra tabla o vamos a generar un PDF, lo que tú quieras, ¿ok? Recuerda que subes un PDF, regularmente puede ser una factura, un recibo, puede ser un formato que justamente Google Documents lo pueda leer, lo va a subir al Drive y lo demás se lo dejamos a la tecnología de AppSheet para que lo destruya, ¿vale? O bueno, a todo lo que es Workspace de Google. Bueno, me gustaría muchísimo que te suscribieras porque seguramente vas a seguir aprendiendo a generar aplicaciones. Quiero que te vuelvas un experto. Probablemente como tú vas a estar haciendo más aplicaciones y vas a estar probando, recuerda, prueba y error, te vuelvas un experto y de pronto me puedas venir a corregir y decir: hey Axel, encontré esta mejor manera de hacerlo, encontré opción A, B, C, D, y así no solo aprendo yo, sino aprenden todos los binarios de esta comunidad. Así que suscríbete, estaría muy contento. También cuando me regalas un like, eso me motiva bastante a seguir generando este tipo de contenido. También me gustaría crecer otras redes sociales, pues ahí estoy conectando un poco más de cerca con los DM, me mandas un mensajito, reaccionas a las historias, me conoces de pronto un poco más. Allá soy como, hey, estoy haciendo esto, estoy probando, a veces subo mi rutina, algunos trucos, y bueno, en TikTok también estoy subiendo contenido que te pueden aportar. Obviamente el formato es mucho más corto y pero son tips que pues yo ocupo de cómo extraer un color luego en la computadora, cómo utilizar Canva, cómo hago mis plantillas, Excel, Google Sheet, ¿vale? Entonces también me gustaría que te unieras por allá. Y bueno, ya que vayamos a la parte número 2 y estemos ahí en la computadora, recuerda estar aprendiendo, aplicando y replicando. Vayamos a la computadora. Bien, ¿qué sucedió? Entonces vamos a ir aquí a mi tabla de facturas y mira dónde se subió, en Facturas Files. Si tú lo respondiste pues mientras salía este video, estás en lo correcto, porque mira, aquí no es la misma ruta, porque aquí es Facturas y aquí es Facturas Files. Aunque sí lo subió, mira, vamos a ir a donde está mi unidad, Facturas Files. Yo voy a ver que aquí está este PDF, esta factura, pero yo no lo quiero ahí, entonces por lo tanto me toca venir aquí, darle mover a la papelera y entonces elimino justamente este archivo, o bueno, ese registro. Y entonces en facturas voy a venir aquí y en PDF hay una opción que se llama Image, ¿ok? Donde pongo el path y demás. Entonces me sirve para que te explique y darme la oportunidad de decirte cómo es que vamos a configurar la ruta. Le vamos a poner un concatenate y simplemente es la ruta completa donde vamos a colocar AppSheet, Data, MB Proyectos, Slide, Facturas. Yo lo que recomiendo cuando vayas a esa ruta, siempre vayas aquí a AppSheet. Eso no está difícil de escribir, Data tampoco. Y luego MB Proyectos, donde tiene un número, yo siempre le doy cambiar nombre, copio, le doy a aceptar, vengo y pego. Y luego facturas, ¿no? Le voy a dar Save, le voy a dar Don't y le voy a dar nuevamente Save. Con ese fix muy pequeñito, con esa corrección que justamente me dijiste, ¿por qué lo dejó a medias? No, simplemente es ponerle la emoción y también dejarte por ahí una tarea de decir, ok, no me lo dio completo, pero lo investigué y de pronto lo solucionaste antes de este video. Y eso es lo que te va a hacer más fuerte, hacer aplicaciones muy robustas, muy rudas, que tú solo encuentres la solución. Y si no, pues también aquí estamos un grupo de creadores de contenidos de AppSheet, de Google Sheet, que por eso estamos para ayudarte, ¿ok? No para solucionarte la vida, pero sí para ayudarte. Y esa es mi única, pues, finalidad, ¿sabes? Además de que de pronto te voy conociendo a la comunidad, hago colaboraciones con ustedes, nos reunimos por asesorías. Bueno, está interesante, no nada más es lo que sucede a través de este video. Y sobre todo también estoy feliz de que cada vez que comenten, de verdad se llena de comentarios cada video y digo, wow, está sirviendo. Y no solamente para preguntar, sino también para felicitarme o para contestar a otro binario. Miren, voy a darle factura 2, le voy a dar guardar y entonces aquí ya se debería guardar. Vamos a sincronizarlo. Aquí se debería ya guardar ese registro sin ningún problema.
Y aquí en donde dice parent ya va a leer justamente la carpeta. Vamos a ir aquí a facturas, ya está esto, incluso le cambió el nombre y aquí debería ya tener pues mi segunda factura. En este caso al parecer no lo está extrayendo, vamos a ver qué sucedió. Vamos a darle lines, ok, de pronto voy a cerrar esto, mira que ya había hecho una prueba, pero todo puede suceder. Vamos a darle clic aquí y mira, facturas parent, le voy a dar aquí. Efectivamente no me lo está leyendo, algo está sucediendo. Aunque la factura ya se subió, ok, aquí ya se ha subido, pero todavía sigue sincronizando, ok. No creo que sea eso, porque debería hacerlo casi de inmediato. Entonces se me hace muy raro, ok, que no esté subiéndose esa factura o que no lo esté leyendo, ¿no? Entonces vamos a ver, es AppSheet Data MB Projects, ok, sí está extrayendo aquí el PDF, mira, y aquí está en facturas, debería estarlo leyendo. Ok, vamos a darle sincronizar, nada, no sucede nada, sigue de pronto un poco lento aquí la aplicación. Vamos a darle aquí la versión en computadora, ok, qué fea resolución, aquí es algo que debo arreglar, pero bueno, no nos fijemos todavía en eso. Sí, al parecer está tardando aquí un poquito, no sé si por aquí AppSheet esté haciendo, ok, ya me estaba preocupando, sí lo extrajo, miren. Aquí voy a abrir el PDF, de verdad que ya me estaba preocupando porque dije, oh, lo acabo de probar y no me gusta quedar mal con ustedes, sino miren que la credibilidad es algo bien esencial en mí, es uno de los valores que considero más importantes. Miren, aquí está el folio, ok, lo extrajo bien. ¿Qué más extrajo? Los euros, a ver si está en euros, perfecto, está fantástico, ¿no? Lo que puede hacer. Aquí empresa receptora, ok, empresa receptora, ok, la dirección, la fecha, ok, estoy fascinado. Bien, pero ahora esto lo tenemos en unas tablas, miren, que nos generó AppSheet de manera automática. Facturas PDF Line y facturas PDF Parent, lo cual yo no lo quiero ahí, yo lo quiero obtener aquí. Por eso es que coloqué esas tres columnas. ¿Cómo es lo que hice para solucionarlo? Pues bien sencillo, o bueno, ni tan sencillo porque fue a prueba y error. Traté de hacer un bot, no lo hizo, bueno, hice muchísimas cosas hasta que llegué a esta parte. Si tú también ves alguna mejora en esto que te estoy explicando, me comentas, ¿vale? Vamos a darle clic aquí en donde dice facturas y entonces en facturas, pero antes en data, vamos a ir a las facturas, ¿dónde está? Aquí debería venir facturas y si no, lo buscamos aquí, facturas. Bien, en nuestra tabla vamos a ir a generar una columna virtual. Lo hago así porque es la única manera que encontré. Entonces voy a escribir factura, folio virtual porque es una columna virtual y voy a pegar una fórmula que ahora mismo ya te explico. Voy a ir a seleccionar, ok, no está reconociendo facturas parent, entonces sí es cierto, hay un paso antes. Voy a darle en agregar Google Sheet y voy a buscar justamente esa de parent. Lo voy a dar solamente parent, yo no voy a ocupar la de lines o la de items, por lo tanto solo voy a ir a ocupar la de parent. Primero debo hacer que lo reconozca AppSheet. Voy a darle a agregar una tabla y ahora sí que ya la reconoce porque mira cuál es la diferencia de una tabla como virtual, entiendo, a una tabla física que sí existe. Porque mira que en AppSheet como que incluso hasta deshabilita la estructura para que no pueda ser modificada la tabla de parent ni la de items. Entonces lo que hago yo simplemente es volverla a agregar, como que la reconoce de nuevo y entonces ahora sí utilizarlo. De pronto vas a decir, Axel, ¿cómo es que sabes esto? ¿O cómo lo encontraste? Hay veces que sí, información la encuentro en foros, en algunos otros videos o experimentando con clientes, pero esto justamente me ha llevado mucho tiempo y lo encontré simplemente, pues ya saben, a prueba y error y se los comparto aquí. Si yo les puedo ahorrar ese tema, pues no hay problema. Me lo pueden agradecer, ya saben, ahí en los comentarios. Aquí, mira, cuando yo selecciono item, mira cómo se deshabilita. ¿Lo ves? El parent. Aquí es porque yo ya lo agregué, pero si yo le doy la otra, parent, aquí,
hay dos tablas. A ver, vamos a ver si de pronto está más abajo. Bueno, no está, pero miren la de items, la de item me aparecía, mira, como deshabilitada. Lo importante es que ya está. Entonces vamos a ir a facturas y entonces en facturas voy a darle clic aquí y voy a darle factura, folio, virtual. Y ahora sí voy a seleccionar, o más bien a pegar esta fórmula que te dejo en la descripción del video. Y entonces voy a decir, ok, de la tabla facturas PDF vas a ir por invoice number. ¿Por qué voy por eso? Porque justamente así se llama mi columna que quiero extraer, el folio de esa factura. Y entonces cuando file, es decir, este file que se llama mbfacturas.pdf, sea igual a PDF. ¿Por qué? Esto, que lo voy a pintar de azulito, y esto deberían ser pues prácticamente lo mismo. Pero ¿qué sucede? Me di cuenta que hasta aquí es lo mismo, mira, que se llama BD691. BD691. Lo que hice aquí es que yo ocupé un substitute. ¿Por qué? Porque aquí tengo la ruta completa. Entonces dije, cuando encuentres la ruta AppSheet, Data, MB Proyectos, bla, 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 reemplázalo por un nada. ¿Para qué? Para que el file sea igual a file. Voy a darle save, voy a darle don't y voy a darle save. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando le dé clic, vea que realmente ese es el folio que ya extrajo. Entonces, vamos a darle clic a la factura justamente esa que subí para ver si sí está detectando ese folio. Mira, aquí está, ya lo puedo visualizar. Voy a nuevamente a copiar esto, simplemente es replicarlo, miren. Entonces voy a ponerle factura, ¿qué otra cosa necesitaba aquí? La fecha. Voy a extraer el cliente, ya la fecha ustedes lo van a hacer, ¿vale? Y entonces, cliente virtual. Y entonces aquí lo que me dice quién es el cliente es el receiver name. Entonces simplemente aquí lo único que cambiaría es receiver name. Esperamos aquí a que sincronice, le doy save, le doy don't y le doy save. Entonces vamos a ver si me extrae también el nombre de a quien le estoy emitiendo esa factura. Ok, que en este caso debería ser a Casa de Moneda. Ok, no, empresa receptora. ¿Por qué? Porque, ok, es esta segunda factura. Bien, entonces ya me extrajo el folio y el cliente al quien le estoy facturando. Entonces voy a ir a hacer una acción y voy a decir action, factura, extracción. Un poco complejo, pero al final funciona perfecto. Entonces voy a decirle facturas. Y entonces le voy a decir el estatus, por eso es que hasta ahora lo dejo. Y entonces le doy cerrado. Le voy a dar save. Y además, que el usuario va a decir es como cerrarlo solicitud, ¿no? Pero en realidad no es solo cerrar la solicitud, sino es, a ver, voy a darle don't, sino también le voy a dar clic aquí, donde factura, folio extracción y factura cliente. Pues aquí voy a ir por la columna virtual del folio y aquí voy a ir por la columna virtual de... Lo quise hacer directo, pero no me deja. Si ustedes lo logran, felicidades y me comentan, hey, sí lo pude hacer y lo hice de esta manera. Pero yo tuve que generarla primero virtualmente para ir a extraerla. Yo pensaría, y lo he hecho en otras ocasiones y me ha funcionado, pero lo intenté 1, 2, 3 horas y dije, no funciona, así lo comparto. Tampoco es que quiero que sea toda la perfección, porque también cuando ustedes vienen y me hacen observaciones, yo también estoy aprendiendo bastante. Miren, le doy clic aquí y le doy cerrar solicitud y entonces miren qué sucede aquí. Aquí debería ir por justamente esos datos. Ok, dice que cerrado. Ok, el folio era cerrada. Por eso es que me está mostrando ese error. Voy a darle save. Muy bien, entonces eso quiere decir que el enum justamente es lo que hace, validar que no esté entrando información, como que no está en el mismo contexto. Entonces miren, le doy cerrar solicitud y entonces ya dice cerrada y debería ir a extraer justamente el folio. Ok, ahí no lo está haciendo, por alguna manera no lo hizo.
¿Qué se debería? A ver, le voy a decir aquí que factura, folio, extracción y el cliente. Sí debería estarlo colocando. A ver, vamos a darle refresh. Ok, no. Vamos a darle pendiente nuevamente. Vamos a dar pendiente. Y debería, bueno, aquí el botón incluso se debería quitar. Ya eso es con condiciones en la parte del behavior. Vamos a darle aquí clic y vamos a ver cerrada. Aquí lo debe ser casi de inmediato. Debería ir por justamente este folio y esto, pero no lo está haciendo. Vamos a dar de alta otra factura. A ver, vamos a dar esta, la primera, guardar. Vamos a ver aquí si lo extrae. Obviamente va a ser muy parecida a esta, más bien no muy parecida, va a ser prácticamente esa. Entonces, nada más esperamos aquí a que veamos que se sincroniza y se generó la transacción que está como pendiente. Muy bien, ahí ya se subió la factura. Aquí tarda un poquito, miren que ya le dio otro nombre, muy diferente a esta de MB Factura, pero pues los datos son lo mismo. Y ok, receiver name está perfecto. Y entonces vamos a ir ahora sí a extraerla. Vamos a darle cerrada, sincronizamos y cerrada. Aquí debería ser la extracción muy natural, pero algo está sucediendo aquí que no me lo está respetando. Les prometo que lo estaba haciendo a la perfección, porque miren, aquí voy a ir a la transacción, al behavior. Miren que factura folio virtual debería ir a traer esto mismo. Entonces no le veo ningún tema. Incluso le voy a dar un 1, a ver si de pronto sí me está escribiendo, porque al parecer como que no la reconoce o algo no le está gustando como de la aplicación. Entonces, o el tipo de dato incluso. A ver, vamos a ver la tabla. Esto, vamos a darle text. Yo creo que podría ser eso. Vamos a darle save y vamos a ver si eso es lo que me estaba causando el conflicto. Voy a darle cerrar solicitud. Que salga, hagan señal binaria para que ya nos vayamos a replicar esto en sus proyectos. Vamos a darle cerrar. Justamente sí me lo extrae como 1, pero aquí no me extrae el nombre. Ok, ¿qué estará sucediendo? A ver, vamos a ir. Miren, es que sí me lo extrae. Por algún motivo no me lo está respetando. Ok, voy a regresar esto que dice folio, factura folio virtual. Y miren que me he esperado un momento y yo te recomiendo, si te hizo algo muy similar, espérate unos 3-5 minutos, porque justamente ahora sí ya me lo hace, miren. Entonces voy a extraer o voy a cerrar esa transacción, esas transacciones, y mira cómo es que sí me lo va a extraer el folio y el cliente. Voy a esperar aquí y le voy a decir cerrar solicitud, lo sincronizo y mira, me extrae el folio y ahorita me debería extraer, que está muy lento a mi parecer porque debería ser muy rápido. Mira, solo me extrajo, como que está fallando un poquito, no sé qué podría hacer por ahí. Voy a darle nuevamente ahí clic y mira, sí me lo extrae, como que le cuesta hacer los dos, pero vamos a hacerlo con la otra factura. Vamos a darle cerrar y aquí debería extraer el folio, pero como que no me está extrayendo los dos a la vez, ¿lo ves? Entonces ahí está. Voy a darle cerrar. Fíjense que no hice la prueba con ambos, pero mira, aquí ya si yo le doy clic nuevamente, sí me lo hace. Incluso podría separarlo, pero voy a dejarlo así, que se me hace muy raro de verdad. Pero yo creo que voy a acabar aquí el video y de pronto ustedes me dicen, oye Axel, es que considero que entonces mejor sería en un, ¿qué sería? Como en un execute sequence of actions o algo así parecido, pero ahí los estaré leyendo. Entonces voy a hacer la última, miren, cerrar solicitud, ahí me extrajo el folio, me debería extraer de inmediato el folio, bueno, el cliente, pero no lo hace hasta que nuevamente le doy clic
y ya me lo extrae. Entonces es algo que no me gusta, pero bueno, se los comparto aquí para que lo podamos solucionar como siempre lo hemos hecho, de manera colaborativa. Le voy a dar doble clic, mira, y ahí sí me lo extrae el folio, incluso me lo quita. Ok, a ver, vamos a darle nuevamente clic ahí. Mira, como que tarda, como en ir y venir, como que eso no me gusta. Mira, ahí extrajo el folio. Y luego extrajo, mira, como que tiene un comportamiento muy raro, ¿no? Entonces me quedo con esta tarea y de pronto también ustedes por ahí me dicen, Axel, ¿era esto? Mira, sí, porque no lo está haciendo, como que no me lo está respetando. Pero bueno, ya vimos aquí parte de cómo puedes extraer información y me quedo con este pendiente y también los estoy leyendo en los comentarios. Mi bien, si disfrutaste este video tanto como yo y te ha gustado y te ha aportado, bueno, dime ahí en los comentarios, hey Axel, me ha gustado, me ha servido, pero también te recomiendo este video que lo hice con muchísimo esfuerzo. Aquí está el planetita para que te suscribas y mientras todo eso sucede y te vea en un próximo video, cuídate mucho, mi binario favorito.